28 y 29. Amén. Mateo capítulo 11, repetimos, versículo 28 y 29. Amén. Todos de pie para darle lectura a la palabra. Amén. Y le damos lectura en el nombre poderoso de nuestro Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es palabra del Señor. Amén. A ver, siéntense, por favor. A ver, porque mi yugo es fácil y es liviana mi carga. Amén. Qué bueno. Esta es la palabra del Señor. Yo sé que el pastor Francisco es evangelista, entonces se dice por ahí que los evangelistas siempre tienen varios sermones, pero tienen tres que son clásicos. El primero de ellos, Juan 3:16, porque de tal manera. Segundo tema, el hijo pródigo. Se largan con la parábola del hijo pródigo y rescatan a la mitad del mundo con ese tema porque te rompe el alma. Y el tercero es vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Amén. Bueno, y la cortan ahí porque nos siguen para adelante. Y al hacer eso, el texto lo mutila, porque el texto es lo que hemos escuchado esta noche, completo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ese es el texto completo. Pero la segunda parte estremece a la gente, y por eso los evangelistas le cortan la cola al texto para no asustar a la gente de entrada. Es lo que siempre me dicen los pastores: usted es demasiado bruto, con ese tipo de mensaje no vamos a ganar a nada. Tiene que darles algo, algún chocolate, un caramelo para que piquen, me dijo un día un pastor en la mano. Me dijo: esta cuestión del evangelio, pastor Señor, tiene que ser como eso, esas fruterías de barrio, esos negocios de barrio, que siempre tienen una gran cantidad de cosas para venderle a la gente, pero siempre en la puerta tienen ofertas. 2 por 1, 3 por 2, así como el Santa Isabel te conoce. Está lleno de carteles con puras cuestiones baratas. Yo me dijo: tenéis que tener algo para que esta gente pique, porque si les decís lo difícil que es entrar al reino de los cielos, no entra ni un loco acá. Y claro, yo evidentemente no estoy del lado de los evangelistas, soy tipo de la palabra profética, entonces lo nuestro es de alta exigencia. Y por eso es que justamente las formas de enfocar las cosas son también de niveles difíciles de que la gente las entienda en el primer momento. El evangelio es complicado, sobre todo porque cuando uno quiere servir a Dios en esta milicia de alta eficiencia, el tipo tiene que pasar por procesos que no pueden soslayarse, es decir, por procesos que no pueden dejar de ser tomados en cuenta. Y la primera cosa es la conversión. La conversión es una cuestión radical. La gente no se convierte simplemente bautizándose. De hecho, el loco tiene que estar convertido antes de bautizarse. Y no esperar que después del bautismo se convierta. El proceso previo a la conversión: arrepentidos y convertidos. Y después de eso viene el bautismo. Entonces, es importante el proceso. Hay mucha gente que se bautiza y los tipos están crudos, como una piedra. Entonces, es difícil establecer también quién está convertido y quién no en este proceso de la palabra. Pero la gente convertida, muchachos, es aquella gente que obedece. En esa cuestión, cuando uno es pastor, se da cuenta si el tipo se convirtió o no se convirtió. La obediencia da clara demostración de hechos de conversión profundo. La obediencia es un fruto del Espíritu, es decir, es un fruto de la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Y a la gente cuesta mucho llevarle esos planos de obediencia, porque lo que impide la obediencia evidentemente es un elemento que Dios combate con una furia increíble, que es el orgullo, la arrogancia del corazón humano, la altivez, lo que le impide al ser humano obedecer la ley del Señor.
Y esa cuestión es lo que Dios tiene que erradicar de la vida de cada uno de nosotros, porque si ese elemento, la prepotencia, la altivez, el orgullo, la vanidad personal está presente, la obra de Cristo no puede realizarse en el corazón humano. Y el orgullo es el veneno de la vida, chicos. Y si uno no pasa por la maquinaria de Dios, donde Dios te estruja esa porquería, nunca Dios te va a usar. No puede, es imposible. Entonces, cuesta mucho esta cosa en cuestión de conversión. Cuando el tipo se convierte, espiritual, psicológica y físicamente el hombre muere. Se produce un nuevo nacimiento solo después que el viejo hombre ha muerto. No puede nacer la nueva criatura si no hay una muerte primero. Porque es como Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Este proceso espiritual, que es una cuestión que hoy la iglesia moderna casi ha olvidado, porque en pocas partes te hablan de convertirte, te ponen crudo nomás ahí en el escaparate de la vida, para que el tipo se mueva y viva la vida en Cristo, pero si no hay conversión no hay nada. Amén. Y entonces por eso que esta palabra es de alto nivel de exigencia. Y el problema mayor que todos los seres humanos tienen es el problema del orgullo y la vanidad personal. Amén. O sea, cuando Dios trabaja en la vida de una persona, la somete a un estado de completa esclavitud. El tipo tiene que llegar a conocer lo que significa ser siervo. Amén. La palabra siervo no simplemente es el que sirve, se traduce literalmente esclavo. Amén. Y nadie quiere ser esclavo hoy, nadie. Sobre todo en este tiempo, han pasado los 1000 años, desde que Jesús vino a predicar su palabra, y la gente no tiene una mentalidad adaptada a la esclavitud. El esclavo es un tipo que trabaja sin que le paguen. Y nadie está dispuesto a trabajar sin que le den plata a cambio. O sea, es una cuestión que el Evangelio te la impone de una manera que te parece una exagerada exigencia. Sin embargo, el Evangelio auténtico es eso. Gentes que sirvan a Dios sin esperar recibir nada a cambio. El que sirve, incluso la expresión diácono significa servidores. Y generalmente los diáconos les gusta el título y el nombre porque es bonito, sobre todo porque está en griego, entonces es como otra cuestión que te parece más de estatus, más de nivel, sobresaliente entre la gente. Y es como Jesús lo dijo. Hay dos polaridades en la vida, amigos míos. Está el mundo del poder, que es el mundo de los reyes, de los gobernantes, de los tipos que tienen mucha plata, y está el mundo de los que sirven, de los esclavos, de los que trabajan. Entonces estas polaridades son poder y servicio. Cuando el diablo recluta a su contingente, siempre lo llama a ser poderoso y a tener plata y a tener dominio sobre los demás. Por eso la gente que está en la senda del diablo, todos tienen poder. Tú lo ves, fama y poder, que son la misma cosa. Y plata, indudablemente, porque es una trilogía. Fama, poder y plata es una misma cuestión, es una misma bolsa. Entonces el diablo ofrece esa recompensa a los que lo sirven. A Jesús le dijo con todo desparpajo: toda la gloria de las naciones me ha sido dada en mis manos, y yo a quien quiero se lo doy. Y si tú te arrodillas me adoras, todo esto que está bajo mi dominio será tuyo. Cara dura el diablo. Y Jesús rechaza eso que se llama la última tentación de Cristo. Pero es muy difícil para ser humano rechazar el poder. Muy difícil. Encontrar locos que no quieren ni un poder, que no quieren ser ni poderosos, ni famosos, ni ricos, ni mandar a nadie, ni tener aplausos, ni reconocimiento. Es muy difícil encontrar un ser humano así. Muy difícil. La mayoría quieren alcanzar su cuota de poder, porque en este mundo todos afligen a los que están más abajo que ellos. Ustedes lo ven en la compañía donde trabajan, en la empresa, en el trabajo que tienen. Siempre hay un jefe, siempre hay un gerente. Y aunque una empresa sea pequeña y esté el dueño de lo que se llama la pymes, esa pequeña empresa, y el tipo tiene 2 monos trabajando debajo de su látigo, se aprovecha y los mata a patadas a los 2 negros porque es el jefe.
Los otros con suerte van a trabajar en bicicleta, el negocio, y él anda en un auto del año 1980 y le escupe la cara a los dos trabajadores que tiene, porque tiene ascenso de poder. Pero cuando ese idiota se encuentra con los que le compran las porquerías que producen, a él también lo tratan como un perro, los que tienen más plata, ¿sí o no? Y toda esta cuestión presiona para arriba, y mientras más alto los tipos son más despreciativos de los que trabajan. La escala de poder es así. En cambio, cuando uno se relaciona con Cristo, Cristo no nos llama a ser poderosos, ni famosos, ni adinerados. Nos llama a ser siervos. Y ahí es donde está el gran problema. Por eso el diablo tiene todas las de ganar, muchachos. El diablo ofrece cosas que para la gente son muy tentadoras. En cambio, Cristo ofrece a la gente cosas que la gente no quiere tomar fácilmente. Amén. ¿Qué quiere ser siervo? Siervo de siervo, esclavo de esclavo. Poca gente quiere servir. Por eso es que a la iglesia evangélica le falta esta actitud de servicio. Si toda la gente que tenemos tuviera mentalidad de siervos, decididos a servir a Dios, a estar disponibles en los trabajos de la iglesia, a plantar iglesia, a evangelizar, a mover a la gente hacia la conversión del mundo, tendríamos otra realidad. Si fueran todos trabajadores. Vivimos en un mundo de puros espectadores, familia Miranda, un montón de locos mirones. Y aparte de mirones, como no laburan, son críticos, porque los locos que no trabajan critican a los que trabajan y a veces las cosas no las hacen bien. Esa cuestión es muy normal. Que vos veis tocar la guitarra a uno y decís, toca mal el tipo. Y claro, si vos no tocás la guitarra no te das cuenta lo difícil que es tocar la guitarra. Y el que canta no se nombre, es que alguien que canta, te canta mal, porque no es fácil, ¿por qué no te ponías a cantar vos? Tipo más desafinado que un cuervo, critica a otro. Porque la gente hace. Generalmente el crítico es el que menos aporta. Y la gente que vive en un ambiente de pura murmuración, de crítica, ese tipo que destila rencor, amargura, es un loco nefasto. Siempre lo recomiendo a los pastores: saquen a esa gente del rebaño, esos locos van a pudrir a los demás con todo ese destilar de tristeza, de amargura, de crítica. Olvídate de esos tipos negativos. Tenés que poner gente que trabaje, tipos que tengan la capacidad de ser proactivos, dinámicos, personas que a los demás los entusiasmen con lo que hacen. Esa gente que tiene una visión positiva de la vida, de ser y servir a Dios, esa es la gente que necesitamos. Entonces, estas reuniones de día domingo, donde generalmente viene todo el rebaño, tenéis que aprovechar para darles leña. Inyectarles por un lado la pasión por servir a Cristo, y por otro lado tenéis que inyectarles la potencia y la fuerza para que caminen en pos de la meta que uno les señala como pastor. Pero la iglesia tiene que entender que estos procesos son los procesos. Uno tiene que aprender el camino del siervo, el camino del crucificado, el camino que caminó el Hijo de Dios. Por eso se lo llama varón de dolores, experto en quebranto. Amén. Experimentado en quebranto, dice el texto original. Porque eso es la vida. Ahora, cuando el loco soberbio, Dios la hace corta. Si va a usar la vida de la gente, Dios le saca ese veneno del orgullo a través del sufrimiento. Y la única forma de quitarte la arrogancia es haciéndote morder el polvo. Yo me he pasado la vida en el Evangelio, la vida. No sabéis la cantidad de cosas que he visto en este caminar. Y como esta cuestión del camino de Dios la agarré joven, naciendo en la iglesia, me empecé a dar cuenta de que esto funciona con ciertas reglas de conducta. Y que si uno hace ciertas cosas, produce ciertos efectos. Y que Dios, para producir ciertos resultados de la gente, también aplica ciertos modos de operación. Y siempre vi locos soberbios humillados bajo el dolor que la vida les da. Y vi de otros tipos que aprendieron la mecánica del comportamiento, y antes que Dios les diera los palos, los tipos estaban de guata en el suelo. Entonces, eso los golpea menos la vida, porque son vivos. Veis que viene el palo y me tiráis a tierra. El otro no, es soberbio y se queda parado. Viene el palo y lo raja por la mitad. Es cierto, así funciona. Entonces, por eso la Biblia dice: humillados bajo la
la poderosa mano del Señor, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. Esa es la palabra bíblica. Y en esta cuestión de la vida, muchachos, hay mucho de arrogancia. Y esa cuestión te lleva a sufrir mucho. Porque si Dios nos da la vida nuestra, en algún momento el Señor tiene que vivir esa actitud de arrogancia. Y cuesta. Yo no creo haberme las aprendido todas, pero he aprendido bastante. Entonces una de las cosas que aprendí tempranamente es a desechar la arrogancia y la vanidad. La arrogancia y la vanidad. Y he aprendido incluso a hacer ejercicios espirituales donde el tipo elimina la arrogancia a través de actitudes y a través de eventos que uno puede tomar en consideración. Tienes que acostumbrarte nunca a la cuestión elegante y cara en tu vida. El tipo siempre tiene que tener una especie de voto de pobreza en su vida, de servicio. Y es lo que yo hago. Me obligo a mí mismo a no acostumbrarme a las cosas que me dan placer, sino estoy tratando siempre de meterme en esos laberintos donde las cosas se ponen difíciles y escabrosas, donde el tipo tiene que llegar a sufrir, en cierto modo, ciertas realidades pudiendo no sufrirlas. Acostumbrarte a caminar por la senda del sacrificio, del servicio, de la obediencia. Eliminar en lo máximo que sea posible estas cuestiones que están relacionadas con el placer que la vida te ofrece. Y entender que el camino de Dios es un camino de alto nivel de sacrificio. En lugar de dedicarte a los placeres magníficos que tiene la vida, el loco se mete a trabajar para Dios, a veces sufriendo cosas que no debería sufrirlas porque no tiene ni necesidad, ni tiene los recursos para evitar el sufrimiento, pero no quiere dejar de sufrir porque quiere mantenerse bajo la humillación de Dios. Esa cuestión es importante en la gente. Y cuando uno plantea este tipo de cosas, hay mucha gente que evidentemente está pensando que el Evangelio nos ha traído para darnos placer, prosperidad y bendición. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que Dios va a bendecir la vida de la gente. El problema es cuando el corazón no está maduro para recibir la bendición del Señor. Y los tipos se terminan descaminando, yéndose a lugares donde Dios no está presente y Dios no los puede disponer en el momento que quiere porque las cosas ahora son distintas. Yo estuve predicando recién esta semana pasada en una iglesia en Lebu, de unos amigos míos que tienen una iglesia que está en un crecimiento dinámico muy bueno. Son locos, van a tener una mega iglesia ahí en Lebu. Te hablo de una iglesia que en su momento va a tener con toda certeza unas 5.000 personas. Un proyecto extraordinario. Y el pastor, mi amigo, me comentaba cómo habían comenzado. Mucha de la gente me comentaba de testimonios de ellos. Eran personas que no tenían ni un futuro, entre ellos tipos alcohólicos, personas sin rumbo en la vida. Como es una ciudad que no es tan grande, todos se conocen, y ahora que se convirtieron al Evangelio hace un montón de años, la gente de la ciudad tiene mucho respeto por la iglesia, porque transformar a un tipo en ese nivel y que ahora anden después de corbata y que sus hijos vayan a la universidad, hasta el alcalde queda con la boca abierta porque se conocen todos. Pero me comentaba el pastor que este ascenso social, que significa tener más plata, y que antes los tipos andaban caminando toda la vida y que ahora andan en autos de último modelo, que los vi en la iglesia. El pastor me dijo, mire, esta gente tiene este tipo de prosperidad, buenas casas. Me dice, el problema que se da ahora con esta gente no es que no pongan plata en la iglesia, lo que pasa es que ahora privilegian otras cosas. Se van para Concepción en el auto último modelo, el día domingo, el fin de semana. Tienen casa en el lago Yeu, entonces dejan la iglesia y se van a tostar el ombligo. Y como tienen plata, se van de repente para Puerto Montt, se van para La Serena a pasar las vacaciones. Y antes, cuando eran una rata, me dijo, lo tenía todos los días acá porque no tenían plata ni para la micro. Y ahora que tienen los cuantos mangos, no los puedo tener acá porque... Bueno, esa es la cuestión que pasa. Así, ¿no? Y el único idiota que está todos los días en la iglesia es mi amigo, porque es el pastor. Es un tipo que le va bien.
Pero ese loco, igual que yo, sabe que el día que deje de estar en el lugar donde Dios lo puso, las cosas se van a poner muy feas para él. Entonces el tipo tiene temor de Dios. Igual que yo, servimos al Señor, no importa si somos millonarios o somos unos pobres diablos. Pero la bondad de Dios es el privilegio que nos da de servir en su reino. Pero la gente cuando progresa, generalmente después es difícil agarrarlos para que sirvan en la iglesia. Son capaces de pagarle a otro para que los reemplace en su trabajo. Pero ellos dicen, no, paguémosle a este para que haga lo que usted quiere que yo haga. Y yo hago lo mío. Hay gente. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros estemos disponibles para Él. Por eso el texto es, llevad mi yugo. Mi yugo, no otro yugo, sino el de Cristo. Ese yugo que significa obediencia, dominio, que significa sometimiento, que significa doblarse delante de la autoridad divina. Esa cuestión cuesta mucho, muchachos, no es fácil. Y por eso es que cuando uno es pastor de iglesia, lo que busca es quebrar la voluntad de la gente, para que los tipos sean obedientes a Dios. Como lo dijo tantas veces y lo dice en la Escritura, el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Yo sé que vivimos siempre en estos estamentos pentecostales donde se habla mucho del Espíritu Santo. Pero vos tenés que estudiar la Biblia para hacer el equilibrio, si no te vas por las nubes nomás. Aquí hay que ponerle cable a tierra, el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Amén. Así que el tipo que se cree espiritual en una iglesia de pentecostales tiene que ser obediente. Si el loco es soberbio y el pastor no la agarra por ningún lado porque no se deja poner el yugo, hay que ver qué es lo que lo estamos viendo. Uno tiene que estar disponible. Y el yugo, muchachos, tú no le podés poner el yugo a otro animal que no sea el buey. El yugo es clásico para un buey. Y aquí tú sabes que yo me invento mis propias metáforas, a veces copio de otros tipos que hablan alguna cuestión para enseñarle a la gente, pero hay muchas cosas que me las invento justamente producto de la observación que hago. El buey, como toda la gente de campo sabe, no nace buey, el buey nace toro. Y el toro es un animal que tiene generalmente 3 neuronas. Una le sirve para comer, la otra le sirve para escapar de los toreros que lo quieren matar, y la otra neurona sirve para seducir las vacas y lógicamente producir la crianza de los nuevos novillos que van a nacer, los terneritos. Con esas 3 neuronas básicas el toro se maneja. Come, bebe y disfruta de la sexualidad de un semental que anda persiguiendo vacas por la pradera. Eso es un toro. Pero de repente los dueños del toro dicen, este compadre no va a caminar mucho. ¿Y cómo llegar a reducir toda esa fuerza vital que tiene el bendito toro? Para transformarla en fuerza motriz, para que el tipo, igual que un motor, produzca movimiento. La única forma es someterlo a un proceso quirúrgico que es la captación, que no te quiero comentar acá porque me duele el alma. Pero vos sos un tipo de 2 dedos de frente y salís perfectamente. La cuestión es que el bendito toro se transforma en buey y toda esa potencia sexual que tiene se transforma en fuerza de trabajo. Y por eso es que... Pero esa cuestión también los domestica, porque el toro antes es curioso, es loco, y después de ese proceso quirúrgico se vuelve dócil, manso, obediente. El yugo cambia, muchachos. Y hay muchos locos que se hace el buey, pero es toro. Así es la iglesia. Pinta de buey, como si tuvieran el yugo, pero no, esos tipos están en la pradera todavía, con las 3 neuronas elementales funcionando del cráneo. Peligroso. Hombres y mujeres, no crean que solo. También hay toras. Entonces, cuando uno es pastor, yo me pasé la vida, estaba haciendo recuerdos. Pastor Francisco, año 1979 me ungieron pastor. 3 años antes empecé mi carrera pastoral, después vino
la unción pastoral, año 1979, y hasta el año 1991 fuimos pastor de iglesia junto con mi mujer. De ahí para adelante agarré esta tarea misionera que la venía haciendo hace muchos años, pero me dediqué frontalmente, dejé la iglesia en manos de otras personas que han seguido hasta el día de hoy, gracias a Dios, con el proyecto de iglesia de la ciudad de Santiago de Chile, donde está la iglesia del Mesías, que es la iglesia que nosotros plantamos. Me pasé la vida siendo pastor. No sé si les habré contado, yo comencé muy tempranamente a ser pastor de iglesia y me hice pastor por la vía rápida, la más rápida que existe de todas las vías para llegar a ser pastor. Nada de ir a la universidad a estudiar teología para ser pastor, ni al instituto bíblico, ni a los seminarios teológicos, no. La forma más rápida de ser pastor es casarse con la hija del pastor. Llevamos casi 42 años de matrimonio. La hija del pastor. Las hijas de los pastores son todas las princesas. Y siempre tienen incluido la posibilidad de que el tipo que se case con ellas termine siendo pastor. Así que el que desea obispado, buena obra desea. Pero es más rápido casándose con la hija del rebelde. Así que, bueno, yo hice eso y llegué a ser pastor. Entonces uno se va dando cuenta de cómo funciona esta cuestión de ser pastor. Y evidentemente en este transcurso de la vida vamos necesitando gente que trabaje en el reino. Pero la gente disponible en el reino es la gente que ha pasado estos procesos de sometimiento bajo el yugo. Solamente al buey se le puede poner el yugo. Y mientras sea toro, nunca va a aceptar el yugo. Por eso, una de las cuestiones que uno se da cuenta cuando el tipo ha pasado ese proceso, que es la conversión realmente. Por eso es que el apóstol Pablo habla de una cirugía que está ahí entre líneas, para el tipo que la sabe leer, la entiende, cuando dice que la circuncisión verdadera no es la que se hace en el cuerpo, la circuncisión verdadera es la del corazón. Así lo dice el apóstol Pablo de esa manera tan fina que el tipo tiene para escribir. Pero se refiere justamente a la conversión, a esa transformación de animal en siervo. Y hay mucha gente, sobre todo en este tiempo, que está viviendo dentro de la iglesia en ese estado salvaje que la gente tiene antes de convertirse. Y entonces los pastores tienen pocas posibilidades de contar con un tremendo número de personas que, si los tipos se metieran al yugo, serían una fuerza de trabajo tremenda. Pero están en estado salvaje, no les pueden poner yugo a esas bestias. Así que la cuestión es domesticarlos, someterlos, que se conviertan, que acepten el yugo, y después de eso vamos a tener una fuerza mochista. Si no, solamente tenía una iglesia de tipos espectadores. Yo me imagino que muchos de ustedes son espectadores, que están viendo lo que pasa, pues, y que creen que servir a Cristo es venir a sentarse el día domingo acá durante 2 horas a cantar y a escuchar a un loco que predica. No, servir a Cristo es otra cosa diferente, muchachos. Hay que tener otro sentido de servicio, de sometimiento, de obediencia. Hay que empezar a producir el fruto del Espíritu para Dios, a vivir en una vida de servicio, de santidad también. Aquí hay gente buena, hay gente que tiene un tremendo futuro, pero hay que pasarlo por el quirófano primero. Necesitan la cirugía del corazón, muchachos. Todos nosotros. Cuando el tipo logra que esa fuerza profunda que tiene la vida se transforme en fuerza de servicio para Dios, la gente está disponible y el resultado es extraordinario en las congregaciones. Uno de los grandes problemas que tienen los pastores siempre está relacionado con el tema de con qué cuento para esto. Y no es mucha la gente disponible. Hay mucha gente disponible a otras cosas, pero no al servicio. Entonces necesitamos llevar a la gente a estos planos de obediencia. Y la gente que obedece es la gente a la que Dios prospera y bendice en la vida. Otro están para otra cosa. Dios lo que quiere son árboles que den fruto. Dios no está buscando arbolitos que tengan ramas y florcitas.
Porque para hoja y florcita hay otros arbolitos que no son los que Dios busca. Dios está buscando fruta. Por eso está la historia de la higuera, que cuando fue Jesús a agarrar breva, había pura hoja, ¿no? Y Jesús le dio una rabia tremenda, no sé qué le pasó, que secó la higuera. No sé, nunca más nadie tome el fruto de ti, porque en algún momento la higuera iba a dar breva, pero Jesús la necesitaba en ese momento, la breva, no en un año después. Y hay muchos tipos así que van a dar fruto algún día, pero cuando Dios viene, sí que hoy haya el fruto que Él espera. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que tener un profundo respeto al servicio de Dios. Ustedes están en una iglesia dinámica, en una iglesia que tiene un profundo crecimiento. Yo sé que iglesias como esta tienen potenciales para ser iglesias macroiglesias. Te digo, una congregación como esta, en cualquier momento puede llegar a tener 500 miembros. Y cuando una iglesia llega a 500 miembros, fácilmente puede saltar a 5.000. Ese es el proceso matemático. Cuesta formar los primeros 100, que es lo que ustedes han logrado y tienen más de ese número. Y después de 100 a 500, cuesta menos que formar los primeros 100. Y cuando se llega a 500 personas de base, se tiene la posibilidad de un megaproyecto. ¿Qué es lo que tienen que apuntarle para arriba? Que no estamos para dispararle a los gorriones, estamos para darle a las águilas, para arriba. Entonces los proyectos tienen que ser macro. Gente inteligente, tipos dispuestos, hombres y mujeres con capacidades de trabajo, con disponibilidad para el trabajo. Hay mucha gente que tiene capacidades pero no están disponibles. Cuando Dios los necesita, los tipos siempre están ocupados en otras cosas. A esa gente le falta llegar a la siguiente realidad. Dios es primero. No solo el primero, es el único. Cuando la gente llega a ese nivel de prioridades, el tipo está listo para servir a Dios. Dios es el único, y por ser único es el primero sobre todo. El que no dejare padre, madre, mujer, hijo, hija, papá, por mí, no es digno de ser mi discípulo. A ese nivel hay que llevar a la gente. Lo primero es Dios, siempre lo primero, y Dios es lo único. Pero para que un loco enganche esa idea, tiene que estar convertido y en el yugo de Cristo. Cuando la gente no agarra esa idea es porque le falta conversión y le falta yugo. Y ahí voy anunciando que esta cuestión es así. Por su fruto los conoceréis. Entonces a la gente hay que llevarla no solamente a los estados de alabanza y de adoración, a los tipos hay que llevarlo a la línea del sometimiento y de la obediencia. La obediencia produce el hecho de que la gente recibe el Espíritu Santo. Cuando la gente recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu porque es obediente. Y el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Los demás, a imaginárselo o hacer cuestiones que son espurias o que no están dentro del marco de la palabra. Porque la gente a veces improvisa, hace teatro también. Pero el verdadero tipo que recibe el Espíritu es obediente. Esa es la característica fundamental de toda esta cosa. Entonces, cuando uno es pastor de iglesia, a la gente la va reconociendo por lo espiritual que es, por la obediencia que tiene. Tipo que dice que es pentecostal y es más porfiado que un burro, ese loco podrá ser pentecostal, pero no es obediente. Y ustedes, hermanos, que están dentro de estas características espirituales de la iglesia, tienen que tener un alto sentido de obediencia. Por eso en aquel día va a llegar mucha gente diciendo: Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros. Pero los tipos nunca dejaron de ser toros, jamás fueron bueyes. Y el yugo nunca les quedó por encima del cogote, sino que siempre hicieron lo que quisieron hacer. Y ahí viene la consecuencia después. Ustedes están aquí, muchachos, para que una tremenda iglesia, una gran congregación. Y yo no estoy aquí profetizando ni mirando el futuro de nadie, pero te digo que me he pasado la vida viendo congregaciones como ustedes. Y cuando uno ve la capacidad de los líderes, se da cuenta de las posibilidades que hay de tener mega iglesias. Un poco lo que hablaba ayer. Las iglesias evangélicas, las iglesias deberían tener por lo menos unas 400 personas cada una. La cantidad de gente que tenemos en este país da la posibilidad de tener iglesias de ese tipo como base. Por eso toda iglesia que tiene 50 o 100 hermanos tiene que empujar hacia las 4 decenas, los 400. El 400 es un número sagrado.
400 es el número más alto que existe dentro de la nomenclatura numérica del alfabeto hebreo. Por eso es que es el índice que funciona como meta dentro de esta visión evangelizadora. Todas las iglesias deberían aspirar a un número mínimo de 400 personas. Es el número de completud en este idioma sagrado que es el hebreo. Buen número, 400 posibles. Pero de ahí hay que elevar mucho más las. Y eso se eleva con gente de trabajo y con tipos comprometidos con Dios, gente de yugo y de servicio. A ver, y a eso estamos aquí. Todos los pastores lo que más desean es crecer en la presencia de Dios y tener gente que se reúna bajo el nombre de Cristo. Aparte, este país es un país que está llamado a ser un país evangélico. Aquí hay una cantidad enorme de gente que puede convertirse al evangelio si la gente de la iglesia trabaja. De tal manera que el primer eslabón de esta cadena de obediencia es justamente el hecho de ponerle corazón a aceptar la palabra del Señor, y la obediencia se transforma en el primer requisito para servir a Cristo. La obediencia es la identidad del siervo. El tipo obediente es siervo. El que no, no es siervo. Y por eso es que se exige que la obediencia sea el nivel principal de toda esta cuestión en el servicio a Dios. Ahora, ¿quiénes obedecen? Obedecen los que escuchan la voz del pastor. La voz del pastor de los cielos. No simplemente la voz del pastor que les predica. La gente que obedece es como Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Esa es la gente que tiene capacidad de obedecer. Aquí la principal cuestión es tener la capacidad acústica de oír la palabra, acostumbrar a la gente a oír la palabra, Y no importa que se te duerman, tenés que predicar. En algunas iglesias que yo visito, los días domingos predican 2 predicadores. Y cada uno se manda 1 hora y predica. Y la alabanza es corta. Adoración rápida, venga la ofrenda, y después de eso, el primer tema, después de eso, la adoración, la alabanza, ¡pam! Y viene el segundo predicador. 2 prédicas. Porque son iglesias que tienen la mentalidad que la gente quiere meterle la palabra. Y son pocas las congregaciones que lo hacen. Y es como decía de pronto un predicador brasileño, Jessiel Gómez, en su momento de estrellato en esta cuestión internacional. Decía que la multiplicación de los panes y los peces en el desierto nos muestra el perfecto equilibrio que deberíamos tener como congregación en nuestra vida. Dice que los 5 panes representan una porción de palabra y los 2 peces otra porción de palabra. Dice que los 5 panes representan la palabra y que los 2 peces representan la alabanza, la alegría. Y que esa proporción es la proporción que debería haber en los cultos. 7 partes, 5 de ellas palabra, 2 partes alabanza. Ahora, tú sabes cómo es la cosa generalmente en muchas iglesias. La mayor parte es alabanza y un poco de palabra. Entonces los tipos le están dando más a los pecados que al pan. Y por eso están como están también. Porque cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, vos no podías enfrentar la prueba tocando la guitarra. Vos tenés que enfrentar la prueba con la espada del Espíritu, con la espada de la palabra. Y si te han llevado puro comiendo pescado, no tenés trigo, no tenés pan, así poco. Y por eso es que la iglesia está como está. Porque a los tipos les falta la espada, el pan de la palabra, la roca de la palabra. Amén. Entonces hay que meterlo al cultivo de la palabra. Las iglesias que se fortalecen son iglesias que tienen una buena escuela dominical, un buen sistema de pedagogía para los críos chicos. Porque esos nenes no te van a dar ni cuenta cuando ya son adolescentes, tienen 12, 15 años. Esta cuestión pasa muy rápido, uno tiene que tener visión de futuro. Hay que tener estudios bíblicos sistemáticos para gente, enseñarles la palabra, obligarlos a los locos a estudiar la Biblia. Viste, con esto de las parrillas de cable, tenéis DirecTV, BTR, tenéis un montón de locos que te dan televisión internacional. La gente pasa un montón de tiempo viendo puras tonteras en la pantalla, en lugar de dedicarse a estudiar la Biblia, a pensar. Por eso la iglesia tiene que obligarlos a un sistema de estudio, alejarlos de la entretención, del divertimento y meterlos a la cuestión cultural de la palabra. Somos el pueblo de la Biblia.
Yo siempre veo que la gente trae sus Biblias a la iglesia y veo las Biblias nuevas. Me doy cuenta que no las leo. El libro que se desgaste porque el tipo lo lee. Biblia, los cantos dorados, pero preciosos. ¿Qué significa? Que el tipo no lee la palabra. Hay otros que tendrán su Biblia en la casa y traen la de lujo para acá, puede ser. Pero me gustan las Biblias desgastadas, las Biblias viejas. Significa que le daña la lectura. Y ese es el pergamino que tenemos que buscar. La gente tiene que meterse a la cultura de la palabra, estudiar la palabra, tiene que tener tiempo de oración, de devoción. Amén. Tiene que ser bueno para la plática con Dios, un tipo que se relaciona con el Señor. Siempre le recomiendo a la gente. Todos dormimos naturalmente por la noche y hay un momento en que te despertás y no sabés qué hora es. Es difícil que seas tan bueno para dormir que dormir de un round. La mayoría de la gente se despierta en esta noche. Le aconsejo a la gente, cuando te despertís en la noche, lo que tenés que hacer es tirarte cama abajo y orar. Aunque sea poquito, pero orar. Buscar el rostro del Señor, pedirle a Dios que te proteja en la vida, que proteja a tu familia, que proteja a esta nación, que el Evangelio se expanda, que este mundo se convierta. Tienes que hacer algo en la oración. No darte vuelta para el otro lado y seguir durmiendo. Tienes que bajarte en la cama y orar. Tienes que bajarte. Nada de orar con la sábana hasta los ojos, ¿no? Tienes que poner algo de sacrificio, algo que te duela. Ahora, ese ejercicio es un ejercicio de sometimiento, de obediencia. Es una rutina que te ayuda a tener un ejercicio espiritual. Algún día te vas a despertar a las 4 de la mañana con un reloj y vas a orar. Y como dice un amigo mío allá de Puerto Montt, que cuando la gente tiene necesidades auténticas, el mejor horario para orar es las 4 de la mañana. Porque a esa hora no ora casi nadie. A las 10 de la mañana están saturadas las líneas del cielo, todos los locos llamándome. Entonces se colapsan los teléfonos celestiales. A las 4 de la mañana son los necesitados, oran. Porque un loco que ora a las 4 de la mañana es porque está angustiado, tiene pena, tristeza, necesita a Dios. Y Dios responde al corazón contrito y humillado. Técnica. La necesidad, el dolor, la tragedia, la angustia. Amansa al tipo, o sea, al buey lo agarra y lo convierte, o sea, al toro lo agarra y lo convierte en buey. El dolor lo somete, le hace sentir que es un vapor que pasa, que el tipo es un gusano, como dijo el escriturista, que el tipo es realmente alguien que tiene que reconocer la majestad divina y aprender a meter la cola entre las patas. Esta es toda la técnica. El tipo que se humilla delante de Dios será ensalzado. Amén. Qué bueno es servir a Cristo, chicos. Me gusta, Ustedes tienen una iglesia que puede llegar a ser una gran congregación, pero necesitan fuerza de trabajo, necesitan fuerza disponible. Todos ustedes son personas que tienen un tremendo futuro. En general son bastante jóvenes y se les puede sacar mucho provecho. Porque cuando el tipo es joven uno lo puede amaestrar, domesticar, enseñarle cosas, hacerlo talentoso. El maestro comparte con él conocimientos secretos que bendicen su vida. Y a los viejos también pueden sacarle trote, van a marchar menos, pero igual los puede hacer correr. Pero la gente joven, los tipos que tienen menos de 40 años, ojalá 35, preferentemente 30, el segmento está entre los 15 y los 30 años. Ese segmento es el segmento que uno tiene que tomar y convertirlo en verdaderos gladiadores, en tipos de batalla. Porque es la edad donde tú tenés fuerzas para vivir, ganas de triunfar y tienes energía para creer la palabra del Señor y llevar adelante los planes del Eterno. Te gusta esa edad, bendita edad, entre 15 y 30 años. Cuando uno sobrepasa los 30, comienza la etapa de la bala, como te dije ayer, que empieza a caer. A los 40 comienza la declinación. Y después de los 40 es caída libre sin paracaídas abajo. Imagínate, yo estoy en 64, hace el rato que vengo cayendo. Bueno, por eso mismo te digo, para que te aviví. La cuestión es que agarrarla es joven.
Y entonces el tipo tiene posibilidades, tiene tremendo, lo que se llama el hándicap, la ventaja de poder alcanzar metas que uno solamente la puede lograr cuando esta cosa la empieza joven. Ustedes son gente talentosa, personas realmente que pueden hacer maravillas en el reino, como dice la Biblia. En Dios haremos proezas. Amén. ¿Cuánto creen esa palabra? Pero es como decíamos ayer, esta cuestión no basta hacer promesas, acá hay que tener compromiso. Porque las promesas, todos prometen. Siempre digo, hay dos tipos mentirosos, los políticos y los novios. Y todos prometen. Vos sabéis como ahora vamos a tener elecciones en octubre y vais a escuchar un rosario de promesas. Y los tipos juran y rejuran que va a ser así. Los novios igual, mentirosos como los políticos. El tema es que no quiere promesas el Señor. Dios quiere compromiso. Estoy cansado de escuchar promesas. Dios quiere compromiso. Entonces, cuando enfrento este mundo divino, tengo que hacerlo en virtud del compromiso. No solo lo que puedo hacer, sino que tengo que comprometerme a lo imposible, a lo sobrehumano, a lo que requiere intervención divina. A eso tenemos que comprometernos. Cuando la gente tiene este nivel de yugo, claro, este compromiso con Dios, las iglesias pueden tener un crecimiento extraordinario. Y ustedes están a punto de tener ese tremendo crecimiento. Y una de las cosas que van a tener que ver rápidamente es cómo se expande y qué es lo que hace. Pero eso se requiere compromiso, fidelidad. Cuando la gente se compromete con Dios, Dios comienza a bendecir en todas las áreas de la vida de la gente. Incluso el área financiera comienza a mejorar de manera ostensible. Y no importa la realidad que haya en el entorno, Dios sabe una cosa y nos dice concretamente que aunque haya crisis económica en el mundo, el reino de los cielos no está en crisis. El reino de Dios no lo manejan las acciones de la bolsa de comercio, ni lo que pasa en Wall Street, o lo que hay con esta cuestión del sub y baja del precio del petróleo, del cobre, de los dólares. No, el reino de Dios está por encima de todas esas tonteras. El reino de Dios pertenece a otra dimensión. Y la iglesia vive en esa dimensión divina. Ustedes pueden ser personas tremendamente bendecidas en lo económico, pero tienen que aprender a ser fieles al Señor y a tener un grado supremo de obediencia. La Biblia dice: Dios honra a los que lo honran. Ustedes pueden alcanzar tremendas virtudes y ser generosos, hermano, en la obra del Señor, aprender a sembrar en el reino, a respaldar el trabajo de la gente, a respaldar el trabajo de su pastor, a ser personas que traen una buena ofrenda a la iglesia, gente que dan buenos diezmos. Todos ustedes ganan plata, es lo que deberían hacer. Nada de andar preguntándose si el diezmo es de los tiempos de Abraham, de los tiempos de Moisés, si esta cuestión pasó o no pasó. Vos tenés que traer la plata para acá nomás. Nada de andar haciéndote el teólogo ahí para ver si esta cuestión es o no es. No. Tenés que traer la plata, ponerla aquí a los pies de los apóstoles. Porque es la gente que tiene la capacidad de manejar esas finanzas. No tengan miedo de darle a Dios. Pongan su dinero en manos de gente que lo va a ocupar bien. Amén. Y que Dios bendiga la economía de la gente. Siempre le digo a la gente este tremendo secreto de la prosperidad, que es un secreto real, a vos. Para ser próspero existe un secreto, y el secreto es el siguiente: la gente tiene que tener disciplina en la plata. Tipo que no sabe administrar 100.000 pesos nunca va a administrar bien 1 millón. Por lo tanto, tiene que tener capacidades de administración. Tipo que trabaja, tiene su sueldo, tiene que aprender a vivir con el 70% de lo que gana. Ganáis 500.000 pesos, tenéis que dividir por 10, los 500 te da 50 cada pedazo. 7 por 5 es 35. 350.000 pesos, gastos de casa, lo que sea. Si ganáis 1 millón es otra cifra. El otro 30% hay que partirlo en 3 pedazos, el 10% cada uno. El primer pedazo del 10% se llama diezmo. Esa es la plata que tenéis que traer a los pies de los apóstoles, a la iglesia. Y nada de preguntarse en qué lo van a gastar, quién lo va a recibir. Eso es plata del reino. Lo tenéis que pagar. Es el impuesto del cielo. Y prepárate, porque los tipos ahora
En las Naciones Unidas están preparando lo que se llama el impuesto del carbono. ¿Sabéis lo que van a hacer estas sabandijas dentro de poco tiempo? A todas las personas le van a cobrar un impuesto por respirar el aire que respiran. Y no solo eso, a los ganaderos les van a cobrar con las vacas que tienen en el campo, porque se han dado cuenta que las vacas son las que más contaminan la atmósfera y son las que producen el calentamiento global. Y los tipos han llegado a la conclusión que todo lo que respira va a pagar impuestos. Yo estaba pensando en el Salmo, todo lo que respira, alabe a Jehová, no, son sabandijas, hermano. Todo lo que respira va a pagar impuestos. Así que dentro de poco te van a cobrar hasta por la mascota que tenés. El gato respira, el canario respira, el perro respira. Por lo tanto, el responsable del perro, del gato, del canario, lo que sea, va a tener que aportar un impuesto fijo una vez por año que va a ir al Fondo Universal de las Naciones Unidas para mejorar el medio ambiente y luchar contra el calentamiento global y todos los derivados que eso tiene. Lo están preparando en este momento. Así que tenés que acostumbrarte a pagar los impuestos del reino primero, si no estas otras sabandijas no te van a dejar con una moneda. Entonces, hay que traer el dinero. La otra cosa, con el otro 10%, muchachos, lo que hay que hacer es acostumbrarse a ahorrar el 10% de lo que uno gana mensualmente. Esa disciplina económica la debería tener la gente. Pero los tipos se gastan todo lo que tienen, dicen el próximo mes tengo plata, y no ahorran nada, no tienen nada. Siempre viviendo de la esperanza de lo que van a ganar. Un tipo inteligente hace ahorros. La gente debería ser sistemática. Sistemática. Si cada uno de ustedes ahorrara dinero suficiente, $50 por mes, que equivale a unos 25.000 pesos, al cabo de unos 15 años, van a tener como 14 millones de pesos ahorrados. Disciplina. Ahora ni un mango. ¿Por qué? Porque los tipos no son previsores. O sea, el tipo tiene que tener la capacidad de ahorro. Y el otro 10%, atención, barra, porque es el gran secreto, tenéis que agarrar la plata y sembrarla, regalarla. El 10%, si ganáis 500.000, son 50.000 pesos que tenéis que saber repartir entre la gente. A cualquiera, a tu amigo, vecino, desconocido. Regalar dinero. La gente me viene y dice, usted debe estar muy loco. Seguramente. Pero te digo que esta es la estrategia de la prosperidad. No hay otra. Yo les habré contado la historia. Leonardo Farcas le regaló a Tomás González, el gimnasta que estuvo representando a Chile en los Juegos de Guadalajara ahora hace poco. Le regaló un gimnasio que está avaluado en 80 millones de pesos para que el tipo ejercitara y le fue bien. El atleta le dijo al millonario Leonardo Farcas: don Leonardo, yo quiero devolverle estos 80 millones, pero usted se da cuenta que ahora no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. El millonario le dijo: mira, Tomás, no quiero que me devuelvas el dinero, sino que hagas lo siguiente: cuando tengas plata, te vayas a fijar bien, 80 millones de pesos que me debías a mí, se los vaya a dar a otras personas. A otros. Atletas, amigos, personas que tú estimes convenientes. ¿Sabes qué? Que si ustedes hoy se dispusieran a regalar 10.000 pesos y todos hicieran lo mismo con parientes, amigos, desconocidos, se produce instantáneamente una siembra de dinero tan fantástica que se empiezan a abrir puertas en el mundo económico. Pero ¿sabéis por qué está la gente como está? Porque los locos son miserables como el diablo. El libro de Job, una palabra tremenda, extraordinaria, habla sobre la santidad, de que el hombre debe dejar de ser injusto, que debe buscar el rostro de Dios, y aparece un tremendo versículo que dice lo siguiente: y, es decir, si haces todo lo anterior, que es buscar el rostro del Señor y vivir en santidad, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que se fueron. Esa palabra la escuché por primera vez hace muchos años, me transformó la forma de pensar sobre el dinero. Cuando la gente es capaz de sembrar plata,
de tener un gran criterio de administración con el dinero, Dios lo bendice. Dios bendice a los tipos ordenados. Locos desordenados que no saben qué diablos gastan la plata que se la dan. Ese tipo da lo mismo darle un peso que darle un millón. No tiene capacidad de administración. El tipo ordenado es aquel que tiene capacidad de registrar sus ingresos y tiene la capacidad de registrar sus egresos. Un tipo que lleva una contabilidad de su propia casa, que administra su casa como si fuera una empresa. Ese es el tipo ordenado y a ese loco Dios lo premia. Lo que deberíamos ustedes hacer ahora es hacer eso justamente. Comprarse un cuaderno de esos Torres que vale 500 pesos, convertirlo en un libro de contabilidad y empezar a anotar tus ingresos y tus gastos. Porque no sabéis cuánto ganaste ni cuánto gastaste. Los tipos tienen un desorden impresionante. Por eso es que así mismo viven la vida también. Yo me doy cuenta de la gente. Muchas veces por ocasión de mi trabajo de predicador. Tengo que viajar mucho naturalmente y como generalmente en lugares que son de uso público, donde, como por ejemplo ahora, me comí la comida en el patio de comida de acá del centro de la ciudad. Y vos te das cuenta la gente en lo desordenados que son, no solo para comer, sino que una vez que dejan el lugar donde comieron, ven que las mesas están patas para arriba, las sillas por otro lado, todo sucio debajo del piso. Esa gente que tiene esa forma de comportarse, es así en la vida. Un loco desordenado para comer, es loco desordenado para todo. Y eso te va graficando lo que lleva a la gente en el alma. Una falta no solo de cultura, sino que de orden en la vida. El tipo ordenado tiene otra forma. Y en estas cuestiones económicas es lo mismo. Una persona que tiene capacidad de orden en lo económico es un tipo que le va a ir bien en la vida. Va a ser muy próspero. Pero tiene que cumplir las exigencias del reino. Acostúmbrense a dar dinero para la obra del Señor, hermano. Y van a ser prosperados. Este país va a ser un país de millonarios. Hace rato que vengo hablando de barbaridades. Las creo con todo el corazón. Hay una región aquí en Chile, que es la región de Antofagasta, que por primera vez en este país tiene el mismo estatus que Japón. Japón es el segundo país en estatus económico en el mundo. Y la región de Antofagasta ha llegado a ese nivel de economía. La gente gana como promedio $40.000 anuales, una barbaridad de plata, que en este momento significan 20 millones per cápita. Entonces, el promedio, hay obreros de la minería que los tipos cuando paran la huelga les pagan lo que se llama el bono de reincorporación al trabajo, que sobrepasa los 15 millones de pesos. Te pagan 15 millones por volver a trabajar. ¿Vos te das cuenta los sueldos que tiene esa gente? Y es el primer lugar de Chile que alcanza esos niveles de país del primer mundo. Bien por Antofagasta. Algún día toda esta nación será un país del primer mundo, incluido la Araucanía. Entonces por eso cuando la gente da para Dios y la gente tiene proyectos para Dios, entonces Dios bendice la economía de la gente. Porque el dinero dado a los pies de Cristo refleja obediencia. Si lo que más cuesta hacer que la gente te dé plata. Y los tipos que tienen iglesias fenomenales, yo me he entrevistado con varios de ellos, te dicen lo mismo. Lo que más cuesta es hacer que la gente te dé dinero. Y cuando la gente da dinero para Dios, los tipos son capaces de hacer cualquier cosa en el reino. Porque lo que más cuesta es que la gente sea generosa dando plata. Y cuando la gente obedece a Dios, se convierte también con la cuenta corriente, con las tarjetas de crédito, con la plata en efectivo. La gente es generosa. Y Dios bendice, Dios prospera. Te cuento una historia. El domingo pasado estuve en la ciudad de León, donde ya te conté que hay gente muy pobre que Dios la prosperó. Yo estaba vendiendo mis videos después de la prédica y estaba ahí entre varias personas ofreciendo mis materiales y de pronto se acercó un hermano que después supe que se llama Pedro y me dijo: pastor, quiero conversar con usted. Y me llamó y me dijo: quiero bendecirlo. Y él tenía un cheque en su mano. El cheque venía doblado como siempre. Y oré por él y gracias a Dios por su oferta. A veces hay gente que me regalan plata. Lo digo porque capaz que de algunos de ustedes hoy salta con algo, tratándose que es mi cumpleaños. Pero
Qué cara dura te veo. ¿Y sabes tú? Que el cheque no lo vi inmediatamente. Pero después cuando me fui a la habitación donde estaba descansando, abrí el cheque de 300.000 pesos. Nunca me habían dado un cheque por 300 lucas, depa. Solo de así, tipo lo hizo y lo dio. Quiso sembrar en la vida de un loco que vive para Dios. Y yo dije, Señor, bendícelo. No sabía cuánto era la plata, me imaginé que eran 10.000 pesos. Porque hay gente que hace cheque y eso es más o menos lo que te dan. Pero nunca imaginé que eran 300.000 pesos. Más que toda la ofrenda que me dieron en la iglesia. Un solo tipo. Esa gente es próspera. Son gente que algún día van a tener grandes empresas, no por darme la plata a mí, sino porque siembra. Lo mismo que hace Leonardo Farca. En una entrevista con Felipe Camiroaga en su momento, Leonardo Farca le dijo al animador, si todos dieran plata, este país no sería un país de pobres, serían todos millonarios. Así se lo dijo. Y le dijo así muy al animador, si vos sois católico tenéis que ir donde el cura y dar la plata. Si vos sois judío tenéis que ir a la sinagoga, si sois evangélico tenéis que ir a la iglesia. Porque Dios bendice a la gente que es generosa en la siembra. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Por eso el yugo de Cristo, el yugo de bendición. Cuando la gente obedece, Dios la bendice, Dios la prospera. Un tipo obediente en el reino, Dios guarda a tu familia, guarda a tus hijos, produce un feliz futuro para tu gente. Dios encamina, hermano, los pasos de tu familia en el reino. El tipo tiene que ser obediente y se transforma en una bendición completa. Todo lo que hace en presencia del Señor. Una persona que es un tipo como yo, que soy un hombre viejo, me transforma en patriarca de mi familia, a la cabeza de mi estirpe. Soy un loco como Aarón, como Abraham, en la cabeza de la familia. Y todo, mi mujer, mis hijos, los hijos de mi hijo, y cuando se case mi primer nieto, que en cualquier momento se casa esa sabana, y va a tener un crío, voy a ser bisabuelo, y esas generaciones las que vengan para abajo. Aparte que voy a vivir 100 años, no sabéis la cantidad de silvas que voy a ver en mi vida. Entonces, el tipo está en la cabeza y toda la bendición de Dios se derrama, chorrea abajo. Aunque los tipos no vengan a la iglesia, aunque no participen del reino, hay una bendición que los cubre. Tu trabajo cubre a tu familia, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos. Dios te protege a ti, a tu familia, todos los que lleven tu nombre y tu sangre son bendecidos por lo que tú haces. Servir a Dios, muchachos, es la bendición más tremenda que existe. Yo tendría que hacer algo esta noche y decir, Señor, quiero ese negocio, quiero vivir para ti. Amén. Llevo 1 hora hablando, muchachos. Es tiempo de orar. ¿Quieren ponerse en pie? Aleluya. El yugo de Cristo. El yugo de Cristo es una bendición. Amén.